En el momento en que yo tenía contacto con alcohol o coqueteaba con alcohol, pues yo encontraba el Julio que quería. Ese Julio era el que yo buscaba. Mira, en los 70s era como una cosa un poco difícil de explicar. No entendía yo ese concepto porque todo lo que estaba a mi alrededor era papá, mamá, hijos. Entonces el hecho de que no estuviera mi papá o que me hayan sacado de la casa durante 2 meses en lo que arreglaban o no arreglaban lo del divorcio, sin saber qué es lo que pasaba, fue como muy angustiante. Cuando regreso pues ya no estaba papá. Todos los amigos pues, tenían papá y mamá, o en algún caso pues el papá había muerto, la mamá había muerto, pero finalmente no era el concepto del divorcio como tal o de la separación de una pareja como que no se concebía. Yo no lo concebía, no sé si la gente lo concebía, pero yo en sí no lo concebía. Me costaba mucho trabajo porque todas mis referencias era una familia completa, ¿no? Me situó en otro paralelo, digamos, en otra dimensión personal. Aparentemente para afuera pues era una gente normal, pero para adentro yo creo que yo me sentía muy mal. Sentía muy mal porque no entendía ese concepto. No lo entendía. Pues mi mamá tuvo que sobreactuar, tuvo que chambear, tuvo que hacer cosas que normalmente las mamás no hacían. Las mamás estaban en su casa, en aquellos ayeres estaban con sus hijos, iban al salón, iban a esto, pero pues te llevaban para acá, te llevaban para allá, y en ese momento pues mi mamá entró a trabajar para de alguna manera defender la parte que a ella le correspondía de ese negocio, ¿no? que era de mi abuelo, y tenía tanto derecho como los otros hermanos. Entonces, al no estar mi papá en ese negocio, se metió ella. Entonces también hubo no una ausencia de madre como tal, pero sí una cosa muy rara que una señora trabajara en el ambiente en el que yo me movía, ¿no? Hubo una depresión, hubo una tristeza, hubo una falta de entendimiento, hubo una falta de explicación también a lo mejor por parte de ella, no lo sé, no recuerdo. Pero sí, definitivamente me afectó. Me afectó como persona, me afectó como ciudadano, me afectó como parte de la sociedad. Empiezo a beber, empiezo a tener contacto en un año nuevo, tenía como 12 años o algo así. Ya no estaba papá con nosotros, estábamos toda la familia, estaban mis tíos, estaba mi mamá, estaban mi tía, mis sobrinos, mis primos. Y nos pidieron un vino de consagrar a cada uno. Yo era el más chico de los hombres. Yo lo probé y no me gustó, entonces me lo tomé de un jalón. Y en ese momento, pues, mis tíos como me aplaudieron porque había hecho un acto, supone que de hombría o de valentía, y por otro lado pues mi mamá se preocupó porque había tenido ese contacto tan pequeño con el alcohol, y después de muchos años yo creo que finalmente me dio la respuesta, ¿no? Yo captaba la atención de una parte más, de la parte masculina que yo no tenía, la parte de papá, la parte del señor grande, del maestro, de lo que fuera, que eran mis tíos, que nunca fueron realmente un referente para mí, y capté la atención de mamá. En el momento en que yo tenía contacto con alcohol o coqueteaba con alcohol, pues yo encontraba el Julio que quería. Ese Julio era el que yo buscaba, ese Julio era el que yo no encontraba, y lo encontraba cuando tenía contacto con alcohol. Entonces ese fue el que me gustó, ese fue el que me hice, ¿no? Entonces me fui refugiando poco a poco, ¿no?
en eso, y obviamente pues en mis demonios, en mis problemas, en mis traumas, en una poca responsabilidad de mi parte, poca madurez, poco todo, fue un poco eso, ¿no? Pero sí encontré al Julio que yo quería, cuando tenía contacto con alcohol, y podía hacer ese Julio lo que quisiera, que sin alcohol no podía, ¿no? Le costaba mucho trabajo tener relaciones con las personas, con los señores grandes, con las mujeres, con las niñas, sacar a bailar a alguien, era difícil, ¿no? En cambio con alcohol se me facilitaba, me daba esa como llave para poder entrar a ese mundo que para mí era muy difícil. La guitarra jugó un papel porque pues nos costaba mucho trabajo sacar a bailar a alguien, ¿no? Nosotros íbamos a sacar a bailar a las fiestas, lo que queríamos era conocer chavas y ir a bailar. Y pues las chavas nos botaban, ¿no? Por lo que fuera, las guapas, las feas y las gordas, o sea, es igual, nos botaban. Y entonces yo me dedicaba a ver a los grupos en vivo. Me apasionó siempre la música y al ver un grupo en vivo me apasionaba más. Era una época de muy buena música aquí en México. Estás hablando del 60, del 70, 73, 75, por ahí había como unas bandas muy importantes aquí en México antes del Banderazo, ¿no? Entonces veías a las bandas y wow, yo los veía y eran como mis ídolos, y de alguna manera lo que trataba era de poder estar allá arriba yo. Y me quedaba viendo al guitarrista y le captaba el acorde. Entonces, como vivía enfrente de la escuela, me ponía mi sellito y me iba a la casa. Y en la casa mi hermana tenía una guitarra, entonces llegaba y tocaba el acorde. ¡Pum! Padrísimo. Después regresaba, me veía mi sellito, entraba, volvía a sacar a las guapas, a las no guapas, a las feas y a las gordas, y también me bateaban. Y volvía a ver otro acorde, ¿no? Y así era, ¿no? Fue como un aprendizaje por goteo. Fue muy difícil aprender porque no tenías los medios, no tenía los maestros, nunca me quisieron dar clases de guitarra. Tampoco las pedí, pero no había los medios que tenemos en este momento para poder aprender, ni en maestros, ni en internet, ni nada de eso. Era aprender de oído y de ver, de fijar, y que alguien te dijera, oye, te enseño el Si7 y tienes que venir a Coacalco. Bueno, pues vas a Coacalco por el Si7, ¿me entiendes? Que era lo que te faltaba para completar un blues o un rock. Entonces, claro que ibas a Coacalco por el Si7. Entonces, ya regresabas a tu casa y ya podías tocar una canción entera, porque te faltaba un acorde. ¿Cómo lo averiguabas? No, era muy extraño, era muy, muy extraño. Entonces me tardé mucho tiempo en aprender, mucho tiempo, y desarrollé oreja, muy buen oído. Y eso fue lo que me permitió. Por supuesto recibí ayuda de gentes, oye, ¿me enseñas eso? Sí, ¿me enseñas aquello? Sí. Eran gentes que yo veía, no clases formales, pero sí, como que chupé todos los pedacitos que la gente veía. Realmente, pues, la guitarra siempre es muy alcahueta, ¿no? Entonces, a reunión que había, pues yo llevaba la guitarra. Y aquellos a lo mejor estaban platicando y yo estaba tocando. Y bueno, yo quería hacer mi luchita por ahí. Hasta que finalmente, pues, empecé a captar atención. Porque cantaba las canciones que en esa época eran muy buenas, o tocaba esas canciones. Entonces te daba como un estatus, ¿no? Tocar cierta canción te daba un estatus. Entonces, si lograba tocar esa canción era como wow, me daba un estatus, me daba un aplauso, ¿no? Me daba la atención que yo buscaba, ¿no? Y poco a poco pues fui mejorando, y poco a poco fui sacando más cosas y me fui apoyando más del instrumento, ¿no? Era como a todos lados iba con la guitarra, a todos lados.
De joven frecuentaba las casas de mis amigos y me sentía muy querido, eran como mi casa, había papá y mamá y me sentía muy bien. Cuando empezábamos a crecer, pues empezamos a frecuentar dos casas de prostitutas y era como, wow, también otro mundo. Y pues venía muy aparejado con el alcohol y venía muy aparejado con el crecimiento o con lo que nosotros entendíamos como madurez o como hacer las cosas antes que los demás. Entonces me sentía bien en esos lugares, me sentía cómodo, tanto en restaurantes, en algunos restaurantes, como en algunos lugares, como en algunos prostíbulos, me sentía muy cómodo. Mis amigos y yo, y éramos muy de esa parte. Entonces me sentía como en casita y aderezado con alcohol muy bien. En el proceso de recuperación fue muy difícil, yo acabé muy mal, acabé los últimos 2 años de mi vida ya con un alcoholismo acérrimo, muy fuerte, tomando pastillas para dormir, inhalando cocaína todo el día, sin oficio ni beneficio, sin comer, con un descuido personal bruto. Por supuesto me adelgacé hasta 46 o 47 kilos, que fue lo que llegué pesando a la clínica, entonces estaba muy mal. Fue un consumo muy bestia. Entonces cuando llego a la clínica y me etiquetan de alcohólico y de adicto, inmediatamente me comparé con los que estaban ahí, ¿no? O sea, que el güey se la fuma, que él es bacerolo, yo no. Yo soy de coca leve, ¿no? Leve, según yo. Y el otro se le inyecta, pues entonces yo no tengo que estar aquí. Hasta que poco a poco me fue cayendo el 20 ahí durante esas semanas, que sí, efectivamente traía un problema muy fuerte que había estado ocultando toda mi vida, y me había estado ocultando ese problema. Yo ya lo sabía, pero no lo quería dejar porque era un gancho para mí, para todo, como te lo digo, era como respirar, beber era como respirar. Entonces, en el momento en que me encuentro con el panorama tan desolador de encontrarse a los 38 años con una carrera totalmente tirada, con 2 matrimonios a cuesta, con un hijo abandonado, pues demasiado fuerte, muy fuerte, y sin un quinto, ¿no? Porque todo mío no lo había gastado. Todo lo había gastado, todo lo había malusado. Entonces fue como un fregadazo muy fuerte al ego, ¿no? Al ego, y cuando yo todavía me sentía empresario, me sentía no sé qué cosas, pues me dieron un fregadazo al ego y me dijeron pues, que no tenía la capacidad ya para eso. Pues me dijeron que ellos creían que a lo mejor podía dar una clase de guitarra. Yo me ofendí, se me hizo como muy fuerte para mí después de que había sido. Yo me sentía don chingón, ¿no? Pero pues no era. Entonces hice caso, aunque a regañadientes hice caso y empecé a dar clases de guitarra. Pasabas una semana cuidándote de todo porque todo era muy agresivo, los anuncios de tele eran agresivos, los espectaculares eran agresivos, era impresionante lo que sentías, el Resistor 5000 se te antojaba, o sea, nunca le habías entrado y se te antojaba, decías, qué fuerte está esto. Y no es que se te antoje como tal, lo que pasa es que vivir seco está fuerte. Me fui para abajo muy fuerte y le escarbé. O sea, le escarbé y me fui todavía más para abajo. O sea, mi fondo para mí fue muy fuerte. Fue un fondo como humillante, como persona, porque jamás hubiera pensado que yo hubiera llegado a los niveles que llegué, de hacer las cosas que hice, ¿no? O de llegar a esas cosas, que yo las veía como muy lejanas, ¿no? Viniendo de donde venía y habiendo teniendo y cuando había tenido cierta educación, ¿no? Pues hace cuenta que no sirve para nada. Poco a poco me fue despersonalizando el alcohol y las drogas y me igualo yo. Pero no puede entender a veces la gente el infierno o el paraíso que tenemos aquí adentro, cada uno con nosotros, ¿no? Y lo que nos cuesta a lo mejor dar un paso. No lo puede entender muchas veces la gente. Nosotros tenemos que hacerlo solo por hoy. Estoy muy contento con la sobriedad. No he recaído en 17 años. Hoy no pienso recaer. Y aunque algunas cosas
no, me cuesta mucho trabajo de aceptarlas, tengo que aceptar, pero mi vida ha cambiado. Nunca había tenido tanto reconocimiento, nunca había tenido tanto cariño, nunca había tenido lo que tengo ahora, pues, que no lo cambio por nada. Y he trabajado en mis problemas y en mis traumas, en mis defectos de carácter, en lo que me movía, en la parte emocional, en la parte sexual, en la parte de lo que quieras. Fue un desorden total. Tuve que ordenar esa parte sin saber cómo. Y sin saber que iba a poder llegar a estar ordenada. Que cuesta trabajo, como reaprender, como empezar a vivir.